Hello everyone, happy Sabbath. Hola a todos, feliz sábado. If you kneel with me, we'll start with a silent prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a comenzar con una oración silenciosa. Amen. Amén. So it has been quite some hours now, Han pasado varias horas ya, so perhaps not everyone was watching Daniel's presentation earlier. así que tal vez no todos estaban viendo la presentación de Daniel hoy más temprano. If you haven't, please do. Si no lo han hecho, por favor háganlo. His words cannot be substituted for mine, Sus palabras no pueden ser sustituidas por las mías, so I will not attempt it. así que no lo voy a intentar. But I would encourage you to please watch. Pero los quiero animar a que por favor la vean a esa presentación. We were both inspired and encouraged by his testimony. Fuimos inspirados y animados por su testimonio. I have a feeling that everyone, or most people, will anticipate or have anticipated what I'm about to say. Tengo la sensación de que la mayoría de las personas han anticipado lo que yo estoy a punto de decir. We come to the reform line of the priests. Hemos llegado a la línea de reforma de los sacerdotes. We understand it consists of 4 dispensations. Hemos entendido que consiste en 4 dispensaciones: Plowing, early rain, latter rain, harvest. el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía y la cosecha. 1989, 2001, 2014, 2019, 2021. 1989, 2001, 2014, 2019 y 2021. Within every dispensation, there is an increase of knowledge and a formalization. En cada dispensación hay un aumento de conocimiento y una formalización. Forgot how to spell knowledge. Puse mal las letras para conocimiento. It's not a good start. When was our increase of knowledge? ¿Cuándo fue nuestro aumento de conocimiento? It was an internal message combining with an external event. Fue un mensaje interno combinado con un evento externo. The internal message was the Apis bull that began there. El mensaje interno fue el del toro Apis, ahí comenzó. It's interesting that the Apis bull takes us back to paganism. Es interesante que el toro Apis nos lleva hacia el paganismo, Which is our subject for this camp meeting. que es el tema, nuestro tema para este seminario. Connecting with an external event. Conectado con un evento externo, The death of George Floyd. la muerte de George Floyd, Counter-revolution. la contrarrevolución. What I suspect most people already know is we're in the formalization now.
Sospecho que la mayoría sabe que ahora estamos en la formalización. This camp meeting marking the internal formalization of the message. Este seminario marca la formalización del mensaje interno. So I wasn't going to mention that till tomorrow, but I think everyone already knows. Yo no iba a mencionar esto hasta mañana, pero creo que ya todos lo saben. The Taliban have taken over Afghanistan twice now. Los talibanes han tomado Afganistán ya 2 veces. Connects to the 1979 to 1989 Afghanistan War. Se conecta esto con la guerra de Afganistán entre 1979 y The 1989. Taliban began to form after 1989. Los talibanes comienzan a formarse luego de 1989. When did they take Afghanistan? ¿Y cuándo toman ellos Afganistán? 1996. En 1996. A short time ago, they took it for the second time. Y hace muy poquito tiempo ellos tomaron Afganistán por segunda vez. So at the beginning of our reform line, Así que el comienzo de nuestra línea de reforma, in the ploughing, en el arado, at the formalization of the message, en la formalización del mensaje, the Taliban took Afghanistan. los talibanes tomaron Afganistán. And the Taliban and their associates, we can trace all the way from 1979 through our reform line. Y los asociados conectados con los talibanes los podemos rastrear desde 1979 a lo largo de toda la línea de reforma. Through 2001, 2014, 2019 for sure. A través de 2001, 2014 y 2019. We come over to the harvest, Llegamos a la cosecha and they retook y ellos Afghanistan. vuelven a tomar Afganistán. They took it in a day. Lo tomaron en un día. What day did they take the capital? ¿Qué día tomaron la capital? And sat in the seat of the president. Y se sentaron en el asiento del presidente. They entered and then took the capital on the 15th of August. Ellos entraron y tomaron la capital el 15 de agosto. What is the 15th of August a symbol of? ¿De qué es un símbolo el 15 de agosto? Formalization of the message. De la formalización del mensaje. Take no joy in the progress of the Taliban. No se alegren del hecho de que los talibanes estén progresando. Any more than the events on September 11, 2001. De la misma manera como no nos alegramos de los eventos del 11 de septiembre de 2001. But we have to see the prophetic fit. Pero necesitamos ver cómo esto encaja proféticamente. That God is showing us where we stand in history. Que Dios nos está mostrando en dónde estamos en la historia. Through an understanding of parables and reform lines. A través de un entendimiento de parábolas y de líneas de reforma. We've had the event for the increase of knowledge of the harvest. Tenemos el evento para el aumento de conocimiento de la cosecha, which coincided with the opening up of a message. Que coincidía con la apertura de un mensaje. Through this time, we've also seen the rise of the Taliban as the US began to withdraw. Durante este tiempo hemos visto cómo los talibanes comenzaban a levantarse a medida que Estados Unidos se retiraba. And on the 15th of August, which symbolizes the Exeter camp meeting, they took Kabul. Y en el 15 de agosto, que simboliza el seminario, el campamento de Exeter, ellos tomaron Kabul. So we recognize that we are in the formalization of the message. Entonces reconocemos que estamos en la formalización del mensaje. As the disciples in the upper room started to understand the implications to the parables of Christ.
Como los discípulos en el aposento alto comenzaron a entender las implicancias de las parábolas de Cristo, the implications of using parable methodology las implicancias de usar la metodología de parábolas, combined with correctly understanding history. combinado con entender correctamente la historia. We spent most of the last 14-15 months Hemos invertido la mayor parte de los últimos 14 o 15 meses demonstrating that to understand Adventism, we have to understand the history of Protestantism. demostrando que para poder entender el adventismo tenemos que entender la historia del protestantismo. What we are recognizing now, Lo que estamos reconociendo ahora if we want to understand ancient Israel, we have to understand the history of paganism. es que si queremos entender el antiguo Israel, tenemos que entender la historia del paganismo And the mindset of paganism. y la mentalidad del paganismo. And misunderstanding the history is as destructive as using the wrong methodology. Y mal entender la historia es tan destructivo como utilizar mal la metodología. We need to understand ancient Israel, Necesitamos entender el antiguo Israel, because if we come to the subject of gay marriage, porque si vamos a abordar el asunto del matrimonio gay, no one's going to give you an Ellen White quote. They're going to give you a Bible verse. nadie te va a dar una cita de Ellen White, te van a dar un versículo. So if we want to understand Adventism, we have to understand Protestantism. Así que si vamos a entender el adventismo, tenemos que entender el protestantismo. And if we're going to understand Genesis to Revelation, we have to understand paganism. Y si vamos a entender Génesis o Apocalipsis, tenemos que entender el paganismo. So in the first presentation, we explained why gay and lesbian marriage is a subject we need to discuss. Así que en la primera presentación discutimos por qué el matrimonio de gays y lesbianas es algo que necesitamos discutir. In the second and third presentation, we showed how it is a key theme of our reform line at every important waymark. En la segunda y tercera presentación vimos cómo este tema es un asunto clave en cada uno de los hitos de nuestra línea de reforma. At every waymark. En todos los hitos. We understood 2014 again as the midpoint. Otra vez pudimos ver a 2014 siendo el punto medio, la mitad de camino. Everything turning on that year and the year before and the year after. Todo cambia en ese año, en el año previo y el año posterior. Where a lesbian couple and then a gay couple dismantled DOMA. Cuando una pareja de lesbianas y una pareja de gays desmantelan la ley DOMA. Which set up the scene for a war with conservatism in 2016. Lo cual colocó el escenario para una guerra con el conservadurismo en el 2016. And we all know how that went. Y todos sabemos en qué resultó eso. Then at the beginning of the fourth presentation, Luego, en el comienzo de la cuarta presentación, we asked the question, is this significant? hicimos la pregunta, ¿es esto significativo? In 6,000 years of history, are these external events significant? En estos 6.000 años de historia, ¿son estos eventos significativos? Is what the United States States has done just return to some old Greek way of living? Lo que Estados Unidos hizo es realmente volver a un estilo de vida griego. Is this, as many conservatives believe, just the immorality of pagan Rome? ¿Es esto lo que los conservadores dicen que es como un Or estilo is de vida something inmoral quite romano? different
without precedent taking place. O en realidad está sucediendo algo diferente, algo sin precedentes. So we've gone back to that history. Entonces, estamos volviendo a esa historia. We're focusing most of our attention on Greece. Estuvimos enfocando nuestra atención mayormente en Grecia. We discussed the obstacles to understanding sexuality in pagan nations. Y discutimos también los obstáculos con los que nos encontramos al discutir la sexualidad en las naciones paganas. Only since about 1978 has the world externally been willing to discuss ancient sexuality. Y recién a partir de 1978, la sociedad comenzó a estar dispuesta a discutir la sexualidad en las naciones antiguas. The issue with how foreign languages can be translated to suit people's particular narrative. Y el asunto de cómo los lenguajes antiguos son traducidos para encajar con la mentalidad de las The personas. issue that since 1978 to now, all of those people are approaching this history with a bias. Y el asunto de que todas estas personas desde 1978 están abordando este asunto con un sesgo. The fact that pretty much all of that ancient history is written by a man from a male perspective. El hecho de que prácticamente toda la historia antigua está escrita por los hombres y desde una perspectiva masculina. The fact that these ancient societies might not have been diverse as our own, but still had diversity of opinions. El hecho de que estas sociedades antiguas pueden tal vez no ser diversas en sí mismas, pero sí tenían diversidad de opiniones. And the fact that it took us about a year to go through 200 years of Protestant history. Y el hecho de que nos tomó casi un año ir por la historia del protestantismo que lleva 200 años. We're meant to go through a couple thousand years of pagan history in 4 presentations. Y se supone que abordemos 2000 años de paganismo en 4 presentaciones. But the lesson that I particularly want us to take from it is not really a complex one. Pero la lección que quiero que aprendamos en realidad no es una lección tan compleja. Because there are differences between Egypt, Greece, and Rome. Porque hay diferencias entre Egipto, Grecia y Roma. But there's really one common way of thinking that encompasses all of them. Pero hay una manera de pensar que tienen en común todos ellos. Looking at Greece, Si vamos a Grecia, we had to recognize that they think differently than we do. tenemos que reconocer que ellos pensaban diferente a como pensamos nosotros. Now, when we discuss modern relationships, Así que cuando discutimos relaciones modernas, it's thankfully easy to do that without focusing on sex. es bastante fácil hacer eso sin enfocarnos en el sexo. But because of the way that they viewed marriage and sex back then, it's impossible to go back without discussing it in detail. Pero por la manera en la que ellos se relacionaban en aquel entonces, es imposible abordar esa historia sin entrar en detalle en este asunto. This also applies to ancient Israel. Y esto aplica también para el antiguo Israel. If you're getting married in a traditional ceremony back in the history of ancient Israel, Si te casabas con una ceremonia tradicional en aquel entonces, en el Israel antiguo, the husband and wife would go through the ceremony, el esposo y la esposa tendrían que participar de la ceremonia. and then they would go to
a set up room and consummate their marriage, have sex. Y después ellos tendrían que ir a una habitación establecida para que And all their consuman la family relación y and tengan friends would hang sexo. around the room excited, knowing what was happening on the other side of the Y wall. toda la familia y los amigos iban a estar alrededor de la habitación, felices, sabiendo qué es lo que está pasando del otro lado de la pared. We would be horrified if that happened to us today. Y nosotros nos horrorizaríamos si eso nos sucediera a nosotros hoy. But they weren't really married until this whole ceremony, including the night, had taken place. Pero ellos no estaban casados hasta que toda la ceremonia, incluyendo esa noche, había transcurrido. One of the issues with even the word homosexuality today Uno de los asuntos con incluso la palabra homosexualidad hoy is that there's still this idea that it's all about sex. es que todavía existe esta idea de que todo se trata sobre sexo. And it's really not. Y no es así realmente. When you see an elderly husband and wife that have loved each other for 50 years, Cuando ustedes ven una pareja de ancianos que se han amado mutuamente durante 50 años, their bond is not based in some type of sexual relationship. su vínculo no está basado simplemente en una relación de tipo It's sexual. something I'm not sure if humanity is in a place to even fully explain or express. Es algo que la humanidad no puede realmente explicar o expresar completamente. What happens between two people. Lo que sucede entre dos personas. On what is, I don't know how to say it except to say a spiritual level. No sé cómo decirlo de otra manera que no sea a un nivel espiritual. By the time John Arthur his health started to fail, Para el tiempo en el que John Arthur le empezó a fallar su salud, you know that after 40 years when Thea Spiner's health started to fail, saben que después de 40 años comenzó a fallar that relationship is not sex-based. esa relación no estaba basada en el sexo. Jim Obergefell will not have another partner or husband Jim Obergefell no iba a tener otro esposo u otra pareja, because he still goes to bed every night and wants to tell John Arthur about his day. porque él quería volver a su cama todas las noches y contarle a John sobre cómo le había ido en el día. It's not a bond that is sex-based. No era un vínculo basado en el sexo. Neither is the attraction. Tampoco es la atracción está basada en el sexo. When a man and a woman are attracted to one another, Cuando un hombre y una mujer se atraen entre sí, we know when that is done right, it is not purely physical. sabemos que cuando eso sucede correctamente, no es puramente físico. There is a deeper bond that cannot be fully explained. Hay un vínculo más profundo que no puede ser completamente explicado. Not suggesting it doesn't take work. No estoy sugiriendo que no toma trabajo. There was a gang of women going around at one point in time. Había una pandilla de mujeres hace un buen tiempo atrás They would attack a man. que iban a atacar a un hombre. I think their motivation was stealing sperm. I don't really understand why. Y creo que la motivación por la que lo hacían era para robar su esperma. No entiendo bien por qué. But they would forcefully masturbate him. Pero ellas lo iban a forzar a masturbarse.
Now, he's just been kidnapped. Does he want to have an erection and masturbate? Así que él iba a ser secuestrado para simplemente tener una erección y masturbarse. No. But for a lot of people, just with touch, it's not possible to remain in full control. A pesar de que él no quería eso, él no lo podía evitar. That doesn't mean there's that level of emotion or connection between the participants. Y eso no quiere decir que no había cierto nivel de emoción o conexión entre los participantes. So when you see these examples in Greek society, Así que cuando vemos estos ejemplos en la sociedad griega, they thought so differently to us. ellos pensaban muy diferente a nosotros In how they gendered the act. respecto a cómo interpretaban el género en relación al acto. That doesn't compare it to homosexuality today. Y eso no se compara a la homosexualidad hoy en día. Their society, their culture viewed relationships and sex differently. Su sociedad veía a las relaciones de manera diferente. I want to read now from Ruth Mazo Carras. Ahora quiero leer de una autora, Ruth Mazo Carras. She's a professor of history at the University of Minnesota. Ella es profesora de historia en la Universidad de Minnesota. The author of a number of books focusing on issues of gender and sexuality. Ella es autora de varios libros que se centran en cuestiones de género y sexualidad. She normally focuses on medieval Europe, but here she's gone back into particularly Greece. Normalmente ella se enfoca en la cultura medieval europea, pero también se ha enfocado un poco en Grecia. This is titled Active Passive Acts, Passions, Greek and Roman Sexualities. Este artículo se titula Activo, pasivo, actos, pasiones, sexualidades griegas y romanas. Published by Oxford University Press. Y fue publicado por la imprenta de la Universidad de Oxford. The translators, this is on page 3. We'll start reading from page 3. Para los We don't traductores need to vamos a empezar a translate. leer desde la página 3. I'll just paraphrase part of it and then we'll read some. Voy a parafrasear una parte y vamos a leer después un poco. She begins by explaining how this topic opened up externally in 1978. Ella empieza explicando cómo este asunto se abrió de manera externa en 1978 and what a difficult topic it has been. y cuán difícil ha sido este asunto, este tema. People forming whole theories based upon the interpretation of a couple of words. Las personas elaborando teorías completas basadas simplemente en un par de palabras. And fight for those theories vehemently. Y peleando vehementemente por esas teorías. She says in the last sentence of the first paragraph, the reasons are not far to seek. Scholars' approaches to issues of gender and sexuality often have real-world political antecedents or ramifications, which they see no reason to hide. Ella dice, las razones no están lejos de ser buscadas. Los enfoques de los académicos sobre las cuestiones de género y sexualidad suelen tener antecedentes o ramificaciones políticas en el mundo real, que no ven razón alguna para ocultar. But she says almost everyone agrees on two things. Pero ella dice que casi todos están de acuerdo en dos cosas. The first is that these ancient societies viewed sexuality differently to us. Lo primero es que las culturas antiguas tenían una visión de la sexualidad distinta a la nuestra.
The second thing practically everyone agrees on Y lo segundo, prácticamente todos están de acuerdo, is their view of the active and the passive. es la visión en relación a lo activo y lo pasivo. Last sentence of second paragraph. That the ancient world, both Greek and Roman, categorized sexual behaviors or identities not by the gender of the participants, but by the sexual role each played. El mundo antiguo, tanto griego como romano, categorizaba los comportamientos o identidades sexuales no por el género de los participantes, sino por el papel sexual que cada uno desempeñaba. We'll skip the next paragraph and go to the one after. Vamos a saltar Both un párrafo. moderate and strong social constructionists have tended to agree that gender roles, masculine or feminine, active or passive, were more important than object choice in the ancient world. Tanto los construccionistas sociales moderados como los fuertes han tendido a estar de acuerdo en que los roles de género masculino o femenino, activo o pasivo, eran más importantes que la elección del objeto en el mundo antiguo. Key to the distinction of gender roles was the concept that men are active and women are passive, or that men are penetrators and women are penetrated. Thus, anyone who is penetrated or is in other ways passive, not just penetration, passive itself, is gendered feminine, and anyone who penetrates is masculine. La clave de la distinción de los roles de género era el concepto de que los hombres son activos y las mujeres son pasivas, o que los hombres son penetradores y las mujeres penetradas. Así, cualquiera que sea penetrado o que sea pasivo de otra manera, se considera femenino, y cualquiera que penetre es masculino. For the Romans, to penetrate other men could be a sign of masculinity. Women who penetrate and men who are penetrated are seen not primarily as sexual deviants, but as gender transgressors. Para los romanos, penetrar a otros hombres podía ser un signo de masculinidad. Las mujeres que penetran y los hombres que son penetrados no son vistos principalmente como desviados sexuales, sino como transgresores de género. And if when you gender transgress you become this, that's not a good thing. Y si sos un transgresor de género, te vas a convertir en todo esto y eso no es algo bueno. When a man did, they had names for him. Cuando un hombre lo hacía, ellos le daban ciertos nombres. This was an area where people form passionate theories on the definition of two words. Y este es un área en la que algunas personas han desarrollado teorías bastante pasionales sobre un par de palabras. I believe these are two versions because it existed for both Greeks and Romans. Creo que estas son dos versiones porque existían en los griegos y en los romanos. Kinaidos or Sinaidos. Quinaidos o sinaidos. It's a really derogatory term, an awful term if you lived back then. Es un término bastante derogativo, un término muy feo en aquel entonces. There is evidence that they weren't just kept for men who slept submissively with other men. Hay evidencia de que no se usaba únicamente para los hombres que dormían con otros hombres de But if manera they sumisa, seemed anyway effeminate, sino que si se veían femeninos en cualquier manera, or even immoral with women, o incluso inmorales con las mujeres, with their definition of immorality, which is not ours. con su definición de inmoralidad, que no es la nuestra, But there is evidence that these could also be translated today in some contexts pero hay evidencia de que hoy en día también esto podría ser traducido en algún contexto with a 6-letter F word that has been used against homosexuals. con una letra, con una palabra de 6 letras que se usa para los homosexuales. So their view of two men in a relationship as equals was not good. Así que su visión de dos hombres en una relación como iguales no era buena.
Next paragraph. Siguiente This párrafo. way of understanding sex as something someone does to someone else seems fairly common in ancient Mediterranean culture, although is a long way from modern understandings of homosexuality as related to the gender of object choice, not the gender of act performed. The idea that is only the passive man or active woman who is perverted, not the man who penetrates another man or the woman who is penetrated by another woman, certainly survived well into this century. Esta forma de entender el sexo como algo que alguien le hace a otro parece bastante común en la antigua cultura mediterránea, aunque está muy lejos de la comprensión moderna de la homosexualidad como algo relacionado con el género del objeto elegido, no con el género del acto realizado. La idea de que solo es el hombre pasivo o la mujer activa quien está pervertido, no el hombre que penetra a otro hombre o la mujer que es penetrada por otra mujer, ciertamente So what sobrevivió hasta she bien entrado este siglo. is saying is that there are remnants to this type of thinking in society today. Así que lo que ella dice es que todavía hay restos de esta forma de pensar en la sociedad nuestra hoy en día. And she connects that to the idea held among the North American public that gay men are effeminate and lesbians are masculine. Y ella, y ella vincula esto con la idea que existe en los norteamericanos de que los gays son femeninos y que las lesbianas son masculinas. Much of that is not true. It's formed through a social construct. Y la mayor parte de eso no es cierto, simplemente son constructos sociales. There's a really good YouTube video Hay un video de YouTube muy bueno where they take these two men, donde toman a dos hombres, they're interviewed, you see them interact in daily life. en la entrevista los ves interactuando en la vida diaria. And then it asks which one is gay, which one is heterosexual. Y luego se pregunta, ¿cuál de ellos es gay y y cuál es heterosexual? So one was homosexual, one was heterosexual. Entonces uno era homosexual y uno era heterosexual. I'm avoiding using the terms gay and straight because I view that as, I don't think that's a nice way to put it. I'll say homosexual, heterosexual. Está tratando de evitar usar la palabra gay y no gay porque es más apropiado decir homosexual y heterosexual. And what they were doing is showing the one that had this high-pitched voice. Mostraban a uno que tenía una voz muy aguda, Who seemed more effeminate was actually the one who was heterosexual. que cuando el que lucía más femenino en realidad era el heterosexual. He was married with children. Él estaba casado, tenía hijos. And it was the other man with the deep voice and the muscles. He was homosexual. Y después estaba este otro hombre con voz grave y músculos, y él era el homosexual. And they explained how this idea that gay men are effeminate and lesbians are masculine is a social construct, at least to a degree. Y entonces ellos explicaban que esta idea de que los gays son afeminados y las lesbianas son masculinas es en su mayor parte un constructo social. I'm not suggesting people aren't being themselves, but there's a social construct and a discriminatory idea behind that view. Hay un constructo social y una idea discriminatoria detrás de esta manera de ver las cosas. And she's linking that back to most of Earth's history when gender was seen in the act, not in the person themselves. Y ella vincula esto con la mayor parte de la historia de la Tierra, en donde el género estaba más vinculado con el acto y no con la relación, con los roles. Next paragraph. Siguiente párrafo. The fact that there is more than one way of understanding homosexual behavior in contemporary culture
should remind us that the ancients did not have a unitary view of it either. Attitudes varied from archaic to classical Greece to Rome, and varied too within a given polis. El hecho de que haya más de una forma de entender el comportamiento homosexual en la cultura contemporánea debería recordarnos que los antiguos tampoco tenían una visión unitaria del mismo. But as I said at the beginning, there's always variations, but we're discussing what was legally tolerated. Ya dijimos que había algunas variaciones, pero discutimos lo que era tolerado legalmente. I don't really care about what one of their gods did. Realmente no nos interesa qué es lo que hizo alguno de sus dioses. In general, if John Arthur was gay in the 1950s, he lost his job. En general, si John Arthur era gay en los 1950, él perdía su trabajo. When he committed to a relationship with someone who was of the same gender. Cuando él se comprometía en una relación con alguien de su mismo género. How would that have been tolerated in ancient Greece? ¿Cómo hubiese sido tolerado eso en la antigua Grecia? We've discussed what same-sex relations they did have. Discutimos qué tipo de relación con el mismo sexo ellos tenían Through the practice of pederasty. a través de la práctica de la pedofilia. So when you're a 13-year-old male, you'll be courted by a much older man. Así que cuando cumplías 13 años ibas a ser cortejado por un hombre mayor, He's primarily your teacher. que era primariamente tu maestro. When you reach adulthood, height, beard, the relationship must end. Cuando alcanzabas la adultez, altura y barba, entonces esa relación debía terminar. Any type of sexual relationship for sure cut there. Y cualquier tipo de relación sexual tenía que cortarse en ese momento. You have to go find a young boy. Tenías que ir a buscar a un muchacho joven. And then about 30, you have to marry a woman. Y después, alrededor de los 30 años, tenías que casarte con una mujer. And at the end of that paragraph, she shows how two historians have discussed this. Y al final de ese párrafo ella muestra cómo dos historiadores han discutido esto. And said that even though this was popular among the elites, that among the mass of the Athenian people, the mass of the lower class people condemned both active and passive partners. Y dicen que aunque las relaciones entre personas del mismo sexo eran mucho más aceptables entre las élites que entre la masa del pueblo ateniense, y que esta condenaba tanto a la pareja activa como a la pasiva. So for much of the lower classes, it didn't even matter if you were the active male. Así que para la mayoría de las clases no importaba si vos eras el masculino activo. There was an abundance of social stigma. Había abundante estigma social. And you see this debate of tolerate it or see it as an abomination just in the writings of Plato. Y vemos este asunto de algo siendo tolerado o considerado una abominación en los escritos de Platón. Going on, reading on. The mainstream of majority view of a given culture, whether that of today or antiquity, is created in large part by a dominant masculine discourse. La corriente principal de la visión mayoritaria de una determinada cultura, ya sea la de hoy o la de la antigüedad, está creada en gran parte por un discurso masculino dominante. Yet the Knados, this slur, clearly was understood as someone who enjoyed being anally penetrated, whether or not this was the core of his identity. Even if it were the immoderacy of his desire, rather than his passive role that was important, he was still fundamentally a gender transgressor,
feminine in that immoderacy, the kinados comes in for far more censure than a man with an immoderate desire to penetrate, although the latter also can meet with disapproval. Sin embargo, el kinaidos, esta palabra que escribimos aquí, se entendía claramente como alguien que disfrutaba siendo penetrado analmente, fuera o no el núcleo de su identidad. Incluso si lo importante era la desmesura de su deseo, más que su papel pasivo, seguía siendo fundamentalmente un transgresor del género femenino en esa desmesura. El kinaidos es mucho más censurado que un hombre con un deseo inmoderado de penetración, aunque este último también puede ser desaprobado. So how did a general society treat the people of today who would have wanted to be a Theospire or a John Arthur? Así que, ¿cómo trataría la sociedad mayoritaria a personas como las de hoy en día que quisieran ser un Jim Obergefell o John Arthur? Because you go back into these cultures, into ancient civilizations, and sex was everywhere. Porque cuando vas a estas civilizaciones antiguas, el sexo estaba por todos lados. But what's the issue? Pero ¿cuál es el asunto? Every single time, Cada vez it must work off this construct. tenía que funcionar con este constructo Male, masculino. now put female in brackets, Voy a poner femenino entre comillas, because it's not that she's a woman. porque no se aplicaba solo a una mujer. This might be a man. También podía ser un hombre, Frankly, it might be an animal, también podía ser un animal, just as long as it's not. siempre que el masculino no lo sea. To be honest, the god they worshipped, masculinity. El dios al que adoraban era la masculinidad. So why could underage people by today's standard be penetrated or play the submissive role? Entonces, ¿cómo una persona joven con los estándares de hoy en día podría cumplir este rol de ser penetrado? ¿Por qué? Dos razones. One, they were often not penetrated. Una, a menudo no eran penetrados. They would do other things, sex between the thighs or masturbation. Iban a hacer otras cosas, sexo contra los muslos o masturbación. But the key point is the age. Pero el punto clave es la edad. And what does Aristotle say about the young? ¿Y qué es lo que Aristóteles decía de los jóvenes? Young comes under the title female. Joven aparece bajo el título de femenino. Formed, deformed. Formado y deformado. Not fully formed. No formado completamente. Still has development to do. Todavía le queda desarrollo por delante. Superior, inferior. Superior, inferior. Ruler, ruled, leader, led. Gobernante, gobernado. Líder, liderado. And he says older, young. Y él dice mayor y joven. There's a reason that he connects the female with young. Hay una razón por la que él conecta lo femenino con lo joven. And that's the only reason that they tolerated those same-sex relationships. Y esa es la única razón por la que ellos toleraban relaciones entre el mismo sexo. Because up until he had a little stubble on his chin, he's female. Porque hasta que tengan un poco de barba en su pera, ellos eran femeninos. And as soon as he becomes male then, Y tan pronto como se volvía masculino, you do not want to be associated with female. ya no querías que se te asocie con lo femenino. Which means, as people say today, be a man. Así Man que up. eso significa como dicen hoy en día, hacete hombre.
She discusses Rome for a moment. Ella va a hablar de Roma por un momento. Estos términos eran, este término era para Grecia, este para Roma. The slur used by Rome. Esta es la palabra usada por Roma. She says most of what survives about this word is the vilification, which shows us how intensely at least one segment of Roman society equated masculinity with penetrative sexual behavior. Ella dice, la mayor parte de lo que sobrevive de los Sineidos es el vilipendio, que nos muestra lo intensamente que al menos un segmento de la sociedad romana equiparaba la masculinidad con el comportamiento sexual con penetración. Then she touches on women. Después ella habla de las mujeres. She quotes just one moment. Solo un momento. Second century AD historian. Ella va a citar a un historiador del siglo II después de Cristo. Placed female-female intercourse in his category of dreams about unnatural sexual acts and distinguished between dreams of being the active and passive partner. Quien incluyó el coito entre mujeres en su categoría de sueños sobre actos sexuales antinaturales y distinguió entre los sueños de ser la pareja activa y la pasiva. Then she's quoting a modern person. Después ella va a citar a una persona moderna. Bruton suggests that these acts, a lesbian act, sexual act, was perceived as unnatural because they failed to recreate patterns of social dominance. They perpetuated the penetrated dichotomy without that dichotomy corresponding to positions in the social hierarchy as it was usually assumed today. Bruton sugiere que estos actos lésbicos sexuales se percibían como antinaturales porque no recreaban los patrones de dominación social, perpetuaban la dicotomía penetrador-penetrado sin que esa dicotomía se correspondiera con las posiciones en la jerarquía social, como se suele suponer en la actualidad. So it was even harder with women because they still couldn't recreate that sexual hierarchy. Así que era aún más difícil con las mujeres porque ellas realmente no podían recrear eso a un nivel social jerárquico. For the translators, if you go to your quotes, there's a heading that says Rome, and we're going to start discussing Rome. Ok. Vamos a empezar a hablar sobre Roma. You'll find that on midway on page 4. It just starts by saying how Rome was different to today. Comienza resaltando cómo Roma era diferente a hoy en día. Second sentence. La segunda oración. Latin lacks words that would precisely translate homosexual or heterosexual. The primary dichotomy of ancient Rome sexuality was active, dominant, masculine, passive, submissive, feminine. El latín carece de palabras que traduzcan con precisión homosexual y heterosexual. La principal dicotomía de la antigua sexualidad romana era la activa dominante masculina y la pasiva Roman sumisa society was femenina. patriarchal, and the freeborn male citizen possessed political liberty and the right to rule both himself and his household. The conquest mentality shaped same-sex relations. Roman men were free to enjoy sex with other males without a perceived loss of masculinity or social status, as long as they took the dominant or penetrative role. La sociedad romana era patriarcal y el ciudadano varón nacido libre poseía la libertad política, libertas, y el derecho a gobernarse a sí mismo y a su hogar, familia.
La mentalidad de conquista conformaba las relaciones entre personas del mismo sexo. Los hombres romanos eran libres de disfrutar de las relaciones sexuales con otros varones sin que se percibiera una pérdida de masculinidad o de estatus social, siempre que adoptaran el papel dominante o de penetración. Acceptable male partners were slaves, former slaves, prostitutes, or entertainers. Los compañeros sexuales aceptados eran prostitutos, esclavos o ex esclavos o actores. So the similarity between Greek and Roman society is they think the same way. Entonces, la similitud entre la sociedad griega y romana es que piensan de la misma manera. They see men and women very similarly. Ellos ven al hombre y a la mujer de manera muy similar. The worship of masculinity and the patriarchal model is consistent. Este modelo patriarcal en estas sociedades es consistente. Now the difference. Ahora, la diferencia. Roman society did not have pederasty. La sociedad romana no tenía pedofilia. This is Greek. Esto es Grecia, esto es griego. So if you're a Roman man Entonces, si sos un hombre romano and they were happy to have sex with anyone or anything, y ellos eran felices teniendo sexo con cualquier persona o cualquier the cosa, only thing that mattered that gendered you a true man was the role you played. lo único que importaba era que el rol que jugabas como un verdadero hombre. But because they did not have pederasty, no free male citizen was an option. Pero como ellos no tenían la pedofilia, ningún ciudadano romano libre era una opción. I know there's exceptions. Sé que hay algunas excepciones, Where people broke through the normal status quo. de personas que rompían el status quo normal, Where someone homosexual by today's definition did have committed relationships. cuando alguien homosexual con la definición moderna tenía este tipo de relaciones. But general society, if you were just wanted to have sex and still attracted to masculine beauty, Pero para la sociedad en general, si querías tener sexo y te atraía la belleza masculina, and I want to make the point, that is not homosexuality. y yo quiero resaltar el punto de que eso no es homosexualidad, That is not being gay as it's understood today. eso no es ser gay como lo entendemos hoy. They always worshipped the male body. Ellos siempre adoraban el cuerpo masculino. And having that kind of variety of sexual partners was just normal. Y tener esa variedad de compañeros sexuales era normal. That's not how we understand being gay today or Yeah. lesbian. Y no es así como entendemos hoy en día ser gay o lesbiana. But if you were Roman and you wanted a committed relationship, Pero si eras romano y querías una relación comprometida, if you were a John Arthur and you saw a Jim Ogerfeld at the other side of the room, si eras un John Arthur y veías del otro lado de la habitación a un Jim Ogerfeld, unless one of those is a slave, prostitute, or entertainer, a menos que uno de los dos sea un esclavo, un prostituto o un artista, and you're happy just to have a sexual relationship on the side, y estás feliz con tener simplemente una relación sexual al margen, then that relationship was not tolerated in ancient Rome.
Fuera de ese contexto no era tolerada una relación de ese tipo en la antigua Roma. The morality of the behavior depended on the social standing of the partner, not the gender of the partner. La moralidad no dependía más del estatus social de la pareja, no tanto en el género. It's the second last paragraph, one sentence for that source. Beginning. The morality of the behavior. La moralidad del comportamiento dependía de la posición social de la pareja, no del género. You see a change in the art here. Ustedes ven un cambio en el arte en este Between punto, Greece and Rome. entre Grecia y Roma. With Greece, En Grecia, people make it sound like there's a lot of vases and carvings showing these same-sex relationships. la gente quiere hacer pensar que había muchas vasijas y dibujos que ilustraban estas relaciones con el mismo sexo. But when you put that in the context of the thousands of carvings that they actually have access to, it isn't that many. Pero cuando lo pones en el contexto de los miles de dibujos encontrados, ves que en realidad no eran tantos. But there still are a significant amount of illustrations of these relationships and the sex act. Pero hay una cantidad significativa de ilustraciones sobre este tipo de acto sexual. When it comes to how they are illustrated in Greece, Cuando vemos una ilustración en Grecia, they would illustrate the Erastes, the teacher, ellos ilustrarían al Erastes, el maestro, with the Eromenos, the student. con el Erómenos, el estudiante. They would both be naked. Ambos estarían desnudos. The Erastes would have an erection, El Erastes tendría una erección would clearly be sexually excited. y estaría claramente excitado The sexualmente. Eromenos practically never. Y el Erómenos prácticamente nunca lo estaría. He's always seen with this blank expression staring off into the distance. Siempre se ilustra con esta cara en blanco mirando a la distancia And without an erection. y sin una erección. The reason being is that in a few short years, this student will become a man. Y en cuestión de algunos años, este estudiante se convertiría en un hombre. And it would have seemed improper if it appeared that he was in any way enjoying the sexual side of that relationship. Y se vería inapropiado que él esté disfrutando de alguna manera de este acto sexual. Now, this causes a fight between historians. Esto causó una pelea entre historiadores, Where some say this was just abuse and this student is just traumatized. donde algunos dicen que esto era simplemente abuso y que este estudiante era traumatizado. And others say what is carved could not have just been real life. Y otros dicen que lo que está ilustrado no podría haber sido de la vida real, There must have been cases where the student was participating or enjoying the act. que debería haber casos en el que el estudiante esté participando y disfrutando del acto. But what it does show you is how society viewed them. Pero lo que sí nos muestra es cómo la sociedad los veía. That even here,
the submissive, because he will be a male one day, cannot be seen to be deriving pleasure from the acts. Que incluso el sumiso en esta situación, debido a que en algún momento se va a convertir en un masculino, no podría ser visto disfrutando de ese acto. Now, when you come to Rome, it's different. Ahora, cuando llegamos a Roma, esto es distinto. In all of their illustrations, or many of them, you can see both parties sexually excited in that sex act. Cuando vemos sus ilustraciones, o la mayoría de ellas, vemos que ambas partes, ambas personas están disfrutando del acto sexual. The reason for that Y la razón para eso is that the submissive, when it came to those Roman relationships, would never attain the level of a free male citizen. es porque el sumiso en esa relación nunca categorizaba como una persona libre en esa sociedad. So you didn't have to try and preserve them for some later date when they really are properly masculine. Entonces no había necesidad de preservarlos para algún día cuando sean apropiadamente masculinos. For Greece, the submissive youth would one day be expected to fight for and lead the country. Para los griegos, esta persona sumisa se esperaba que algún día pelee y luche, With lidere normal or high su social país status. con un estatus social normal. In Rome, the submissive did not have that hope. Pero en Roma, la persona sumisa, sometida, no tenía esta esperanza. So the Romans did not mind illustrating the submissive as deriving sexual pleasure. Así que los romanos no tenían problema en ilustrar al sometido como disfrutando o obteniendo placer del acto sexual. Now we come to Constantine. Y ahora llegamos a Constantino. This part gets really interesting Esta parte se torna bastante interesante, because this mindset did not change. porque esta mentalidad no cambió. When we see Constantine bring in his Christian laws, Cuando vemos a Constantino imponiendo sus leyes cristianas, it was based on what they already approved of in Roman society. estaban basadas en lo que ellos ya habían aprobado, lo que ya estaba aprobado en la sociedad romana. Quoting from your notes. Vamos a citar del documento. Midway of page 5. Nevertheless, the concept of sexuality behind the laws did not change. The added interpretation by Constantine specified a crime which consisted of a male of high status being forced or coerced into an act in which he played the passive sexual role and consequently moved outside of his gender role. Sin embargo, el concepto de sexualidad que subyace a las leyes sobre el estupro no cambió. La interpretación añadida por Constantino especificaba un delito que consistía en que un varón de alto estatus era forzado o ocasionado a un acto en el que desempeñaba el papel sexual pasivo y en consecuencia se salía de su rol de género. What I would really like to dismantle is the idea that paganism was progressive and Christianity came in and ruined everything. La idea que yo quiero desmantelar es la idea de que el paganismo era progresista y que el cristianismo vino y destruyó todo, arruinó todo. These quotes are from the African Human Rights Law Journal. Estas citas son de un periódico africano. The influence of Roman laws regarding same-sex acts on homophobia in Africa. La influencia de las leyes de relaciones con el mismo sexo romanas en África. By Susan Haskins.
Lo publica Susan She's a Haskins. lecturer at the Department of Ancient Languages in the University of Pretoria, South Africa. Ella es una profesora del Departamento de Lenguas Antiguas en la Universidad de Pretoria, Sudáfrica. One more quote from her. Una cita de ella. A law was published in 438 and is recorded in the Theodosian Code 97678. Una ley fue publicada en el año 438 y se recoge del Código Teodosiano 97678. This law refers to the disgraceful custom some men have of acting in a passive role, like a woman, during sexual intercourse. In both cases, a man taking the passive role, that of the woman, in sexual intercourse is the object of this law, rather than all men engaging in same-sex acts. Esta ley se refiere a la vergonzosa costumbre que tienen algunos hombres de actuar en un papel pasivo como el de una mujer durante las relaciones sexuales. En ambos casos, el objeto de esta ley es un hombre que adopta el papel pasivo, el de la mujer, en la relación sexual, y no todos los hombres que participan en actos del mismo sexo, con el mismo sexo. Considering that these edicts do not institute a new crime, but instead encourage the enforcement of the existing laws on same-sex acts. Teniendo en cuenta que estos edictos no instituyen un nuevo delito, sino que fomentan la aplicación de las leyes existentes sobre actos sexuales entre personas del mismo sexo. Son leyes que ya tenían. That's about all that I want to say for Rome. Eso es más o menos todo lo que quería decir de Roma. Because essentially it's the same as Greece, but without the pederasty. Porque esencialmente es lo mismo que Grecia, pero sin la pedofilia. Both are heavily based on sexism. Mayormente basado fuertemente en el sexismo. On the idea of a passive role. En esta idea del rol pasivo. And this is the mindset that dominates the pagan world from Egypt. Y esta es la idea que dominaba las culturas paganas desde Egipto. Which we will discuss in a moment. Que lo vamos a discutir en un momento. Up and through the time of Constantine. Hasta el tiempo de Constantino. You still see it today. Y todavía los vemos hoy. Todavía vemos estas ideas with hoy. how gay and lesbian people are viewed. En la manera en la que son vistas las personas lesbianas o gays. Which is based on this idea between the masculinity of penetration. Que está basada en esta idea de que la masculinidad se vincula a la penetración. All that comes connected with that. Y todo lo que está conectado con eso. Which I would suggest is just Apis bull mentality. Que quiero sugerir que simplemente es la mentalidad del toro Apis. This is just the pagan Apis bull worship of masculinity. Esta es una manera, simplemente una manera pagana de adorar al toro Apis. Siendo el toro Apis la masculinidad. What ancient Israel masculinidad. couldn't recognize in Christ was when he didn't operate with that mindset. Y lo que los antiguos no pudieron reconocer en Cristo es que él no operaba con esa mentalidad. Egypt. Egipto. Don't have much to say about Egypt. No tengo mucho para decir de Egipto. It's a complicated history. Es una historia complicada. But I want to discuss the Kahun papyri. Pero quiero discutir sobre los papiros de Cajún. Going to erase this. Voy a borrar esto. It's known as the Kahun papyri. Son conocidos como los papiros de Cajún. And in this source, it discusses a number of things. Y esta fuente discute un número de It was asuntos. discovered in 1889.
Esto fue descubierto en 1889 and you would find it at the University College of London. y lo podés encontrar en el Colegio Universitario de Londres. It's one of the largest collections of papyri ever found. Es una de las colecciones de papiros más grandes jamás It's encontradas dated to 1825 BC. y datan del 1825 a.C. So we've seen the mindset that existed under pagan Rome, Entonces hemos visto la mentalidad que existía en la Roma pagana, la antigua even Roma, under Constantine. incluso hasta en el tiempo de Constantino. And we're going back nearly 2,000 years. Y ahora estamos yendo como 2000 años más atrás. It's the reign of Amenemhat III. This is not an exact date, of course. Esto, An por estimate. supuesto, no es una fecha exacta, es un estimativo. Contains something called the Osiris myth. Tenían algo conocido como el mito de Osiris. Now, there are many stories about these two people through ancient Egyptian literature. Hay bastantes historias a lo largo de la literatura egipcia sobre estas dos personas, That is Seth and Horus. que son Set y Horus. But I just want to refer to one of these stories, Y me quiero referir solamente a una de estas historias, the one found in this papyrus. la que se encuentra en estos papiros. Seth is the uncle, Set es el tío Horus is the nephew. y Horus es el sobrino. And Su of course, sobrino. this is all myth. It's not a true story, Y por supuesto todo esto es un mito, no es una historia real, because in a moment they'll talk about their gods and incantations. porque van a hablar de sus dioses, But it is a view into the way they thought. pero esto muestra la manera en la que ellos pensaban. So it reads kind of like a Disney fairy tale. Así que se lee como una historia de Disney, de cuento de hadas, Where there's cuento this de hadas, wicked uncle, donde está este tío malvado and there's this fight between them over the throne of Egypt. y hay una lucha entre ellos por el trono de Egipto. The nephew is popular and the uncle is unpopular. El sobrino es popular y el tío no es popular. So the uncle becomes really jealous, Entonces el tío se pone muy celoso and he tries to chase Horus away or even kill him. entonces trata de perseguir a Horus o incluso matarlo. And when he fails to be able to drive his nephew away, Y cuando él falla en expulsar a su sobrino, he decides, I'll just humiliate him until is banned from Egypt. se lo exilia de Egipto. So he wants the Se lo throne, humilla. he's jealous. Entonces él quiere el trono, él está celoso, He decides the way to get rid of the nephew is to humiliate him and have him banned from the country. okay. Entonces él decide que la manera de deshacerse de su sobrino es humillarlo y exiliarlo del país. So de la nación. Seth hosts a party. Entonces él realiza una fiesta He gets Horus as drunk as he can, y hace que Horus se emborrache tanto como pueda and then he takes his nephew to bed. y entonces lo lleva a la cama. And what he does is he tries to penetrate Horus. Y lo que hace es intentar penetrar a Horus. But Horus was not as drunk as he thought. Pero Horus no estaba tan borracho como él pensaba. And instead, he moves his body and catches the semen in his hand. Y entonces él mueve su cuerpo y logra atrapar el semen en sus manos.
But Seth didn't know that. He thought his plan was successful and he penetrated Horus. Pero Seth no lo sabe, él piensa que su plan fue exitoso y que logró penetrar a Horus. Horus then runs to his mother Horus entonces corre hacia su madre and says, do you know what my uncle just tried to do last night? y le dice, ¿sabes lo que intentó hacer mi tío anoche? She gets really angry. Ella se enoja mucho She gives her nephew a plan. y le da un plan a Horus. She says, go masturbate Le dice, ve a masturbarte and then put your semen into Seth's food. y coloca tu semen en la comida de Seth. Now they move to the gods. Entonces ahora ellos van frente a los dioses. So Seth eats his food, which contains the semen of his nephew. Entonces Seth come esa comida que contenía el semen de su sobrino. He drags his nephew before the court of the gods. Él arrastra a su sobrino a la corte frente a los dioses. What he's essentially accusing his nephew of is playing the passive partner in a sexual act. Y él básicamente acusa a su sobrino de participar en un acto sexual en el rol pasivo. So the gods do whatever they do Entonces los dioses hacen lo que los dioses hacen and call the semen to exit the body. y piden el semen As evidence to see if this was true. piden extraer el semen del cuerpo como evidencia de que esto ocurrió, que esto es And when they cierto. do that, semen leaves the body of the uncle, but not the nephew. Y cuando lo hacen, se encuentran con el semen en el tío, pero no en el sobrino. And Seth is embarrassed and flees. Entonces Seth queda avergonzado y huye. So in their mind, did it matter that both took part in the sexual act? Entonces, en su mentalidad no importaba que ambos hayan tenido parte en un acto sexual. Seth is not gay, he wants his nephew killed. Seth no es gay, él simplemente quiere que su sobrino sea asesinado, At least banished. o por lo menos censurado. Everyone knows it doesn't matter if they both took part in the act. Todos saben que en realidad no importa que ambos hayan tomado alguna parte en ese acto. What matters is who was the submissive. Lo que importa es cuál de los dos era el sumiso. Who was unfortunate enough to be gendered as this? ¿Quién era desafortunado de ser considerado como esto, Can we según su see how género? sexist this is? ¿Podemos ver cuán sexista era esto? That there is nothing worse that could happen for these male citizens Que no hay nada peor que pudiera pasarle a estos ciudadanos masculinos than to be considered to be gendered as female. que ser considerados como afeminados. No one particularly cared about sex itself. A nadie le importaba particularmente el sexo en sí. Prostitution was everywhere. La prostitución estaba por todos lados. Whatever you do, but do not be female. Hace lo que quieras, pero no seas afeminado. This is the sexism that ruled the ancient world. Este es el sexismo que gobernaba en el mundo antiguo. There's clay tablets from ancient Mesopotamia. Hay evidencias en la antigua Mesopotamia. Known as the Summa Alu. Suma And they Alu, list tens of thousands of omens for various actions. que se enumeran decenas de miles de sus presagios
para diversas So if acciones. you do this thing, then good will come to you. If you do this other thing, then bad will come to you. Entonces, si haces esto, algo bueno te va a pasar, y si haces esto otro, algo malo te va a pasar. The beginning of page 7 for the translators. One such section deals with sexual acts, eventually touching upon homosexuality. I'll stop there because I'll disagree. Again, an error in a source, this is not homosexuality. Dice, uno puede concluir de esto que el acto de la homosexualidad, y quiero parar ahí porque esta fuente etiqueta esto como homosexualidad, y esto no es homosexualidad. Not as we would know it today. No, al menos de la manera en la que lo entendemos hoy. If a man copulates with his equal from the rear, this ancient Babylonian text teaches he becomes the leader among his peers and brothers. Sin embargo, el hecho de que fuera... No. One can conclude from this that this act, especially from the dominant perspective, is fundamentally empowering. Si un hombre copula con su igual por detrás, enseña que este antiguo texto babilónico se convierte en el líder entre sus compañeros y hermanos. Uno puede concluir de esto que el acto de la homosexualidad, especialmente desde la perspectiva de la pareja que da, This is how es many, fundamentalmente el especially those who want potenciador. to conclude that ancient Mesopotamia had a positive view of homosexuality, read the law. Así es como muchos, especialmente aquellos que quieren concluir que la antigua Mesopotamia tenía una visión positiva de la homosexualidad, leen la ley. However, the fact that it was empowering for the giving partner is the key point, for there must then be a reverse effect. From both our ancient Egyptian myths and our Mesopotamian omens, a fuller picture, one of degradation for the receiving partner, begins to emerge. Sin embargo, el hecho de que fuera empoderante para la pareja donante es el punto clave, ya que debe haber un efecto inverso. De nuestro antiguo mito egipcio y de nuestros presagios mesopotámicos empieza a surgir una imagen más completa de degradación para la pareja receptora. So if two men are equals, Entonces, si dos hombres son iguales, and one is considered to have played the dominant role in sex, y se considera que uno de ellos ha jugado el rol dominante durante el sexo, he becomes superior and the leader of all the other men. él se vuelve superior y el líder de los demás. But then the opposite must be true. Entonces, lo opuesto tiene que ser cierto. If a man is considered to have played the submissive role, Si se considera que un hombre ha jugado un rol sumiso, he becomes degraded, lower in status than the other men. se convierte en alguien degradado y de un estatus más bajo que los otros. So if you want to rule, what do you do? Entonces, si querés gobernar, ¿qué haces? Question. Pregunta. This date is not exact to the year or probably even the decade. Esta fecha no es tal vez ese año ni tal vez esa década, But it's a close enough estimate. They know the generation. pero es estimado suficientemente para saber que es esa generación. To what date does Usher place the destruction of Sodom and Gomorrah? ¿En qué época podemos datar la destrucción de Sodoma y Gomorra? 1897 BC. 1897 antes de Cristo. Neither date are exact. Tampoco la fecha es exacta. I'm content to lay claim to the idea, or to hold to the idea, we're talking about the same generation. Me quedo contenta con que entendamos que estamos hablando de la misma generación.
This isn't even trying to take the idea of Greece, let alone Constantine, and put it on Sodom and Gomorrah. No es la idea de trasladar lo de Grecia y Constantino y colocarlo en Sodoma y Gomorra. This is Egypt and Mesopotamia in the same generation. Esto es Egipto y Mesopotamia en esa misma generación. This mindset of sex as being a patriarchal act Esta mentalidad del sexismo y el patriarcado, this extremely misogynistic view of women and the ideas of submission esta idea, esta visión de las mujeres extremadamente misógina, can be traced with consistency through Egypt, Assyria, Babylon, Greece, pagan Rome. puede ser rastreada consistentemente desde Egipto, Babilonia, Grecia, Roma pagana, With legacy issues today, con restos de eso en and you nuestros see días. by the time we get to not that many years ago, Y podés ver que cuando llegamos a un punto, hace no tantos años atrás, what were women fighting for in the sexual revolution? ¿por qué estaban luchando las mujeres en la revolución sexual? Dismantling this same mindset Luchaban por desmantelar esta misma mentalidad that has remained intrinsically connected to the act of sex. que ha permanecido intrínseca en lo que And respecta al this acto is sexual. not the mindset of Christianity introduced by Christianity. Y esta no es la mentalidad del cristianismo introducida por el cristianismo. This is consistent classic paganism. Esto es consistente paganismo clásico. None of it is understanding or tolerating equal gay or lesbian relationships. Nada de eso es, nada de esto muestra relaciones del mismo sexo toleradas y None of it entendidas. is from a principle of equality or human rights. Nada de esto contiene principios de igualdad o de derechos humanos. I'm over time, so we'll close for today. Ya me pasé del tiempo, así que vamos a cerrar por hoy. But before we come back tomorrow, just consider till then. Pero antes de que volvamos mañana, consideren hasta ese momento. Not considering Adventism, not considering this movement. No considerar el adventismo, no considerar este movimiento. Just tracing the external. Simplemente rastrear, trazar lo externo. What happened to the United States Lo que le sucedió a los Estados Unidos. that made this possible? ¿Qué le sucedió a los Estados Unidos que hizo posible esto? We'll look at that tomorrow. Eso lo vamos a ver mañana. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a concluir con una oración. Dear Lord in heaven, Querido Señor que estás en los cielos, we see how far you have brought your people. podemos ver cuán lejos has traído a tu pueblo. We're standing again on the borders of Eden, Una vez más estamos parados en las fronteras del Edén. in just a few years, you've undone 6,000 years of sexism. Y en unos pocos años has deshecho 6.000 años de sexismo. At least when it comes to the message, if not every individual heart. Al menos en lo que respecta al mensaje, tal vez no en todos los corazones de los individuos, You are doing amazing things. pero estás haciendo cosas maravillosas. We know at the formalization of the message is a revelation of the glory of God. Sabemos que la formalización del mensaje es una revelación de la gloria de Dios. May we see your glory in the messages of this camp meeting.
que podamos ver tu gloria en el mensaje de este seminario. I pray this in Jesus' name. Oro esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.